comenzamos con un caso de la Cámara Federal, Pampa Energía. Hoy el tema de la acción declarativa de inconstitucionalidad está siendo muy utilizado en materia tributaria y en este caso se plantea un aspecto procesal muy interesante porque en realidad cuando el contribuyente interpone esta acción declarativa de inconstitucionalidad que estaba dirigida a cuestionar la tasa de interés por los derechos de exportación. Había hecho con anterioridad, se había presentado por recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, justamente para ese reclamo. Y entonces la conclusión de la Cámara es que esa opción que tomó el contribuyente de haberse presentado previamente ante el Tribunal Fiscal tiene una resolución desfavorable para expedirse respecto de la acción declarativa. Un caso de un amparo, esto venimos reiterando antecedentes sobre esto, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná determina la procedencia de la acción de amparo que había sido solicitado por el contribuyente respecto de la limitación que la AFIP había hecho respecto de la CUIC. Y esto ante la falta de un acto administrativo por parte de la Administración Tributaria. Justamente la Cámara Federal de Paraná señala eso, analizando la resolución 3832, dice que no hay ninguna disposición que habilite al organismo a la suspensión de la CUIC sin el dictado del acto administrativo previo y por lo tanto entonces procede la acción de amparo. Bueno, aquí vamos a encontrarnos ante un problema que tiene interpretaciones diferentes. Justamente hoy vamos a señalar las dos, porque en este caso, que viene de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el caso Fransalta de la Sala 2, lo que se cuestiona es justamente la interrupción de la prescripción por la nueva infracción. Es decir, ¿cómo debe interpretarse esta causal de interrupción de la prescripción por la nueva infracción? Esto es justamente lo que analiza la Cámara. La Cámara sostiene que el contribuyente había repetido materialmente una infracción que ya tenía con anterioridad y como consecuencia de una interpretación armónica, dice la sala del artículo 68A de procedimiento, dice, corresponde establecer que se había interrumpido la prescripción. Y el punto es que la conclusión es que no se requiere en esta interpretación una decisión firme respecto de la segunda infracción. Como vamos a ver, este es el tema en discusión. La sala 1 en una posición similar a la que estamos señalando. En el caso Alimentos Tancacha, la Cámara, la Sala 4, se expide sobre la competencia del Tribunal Fiscal. Aquí se trataba de un acto administrativo denegatoria de una porción de la devolución, o sea, una parte de la devolución de IVA crédito fiscal por exportaciones, y acá la Cámara concluye en que el Tribunal Fiscal no tiene competencia, si bien no es exactamente lo que menciona la ley 11683 en el quinto inciso del artículo 76, dice la Cámara que es razonable concluir que también en ese caso donde se deniega una porción de los reintegros solicitados por el contribuyente, tampoco juegue la competencia ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Y en este caso de la Corte estamos señalando un tema de domicilio fiscal, un tema que hay que tenerlo
realmente muy en cuenta. Aquí el organismo recaudador había impugnado el domicilio fiscal del contribuyente. El domicilio fiscal había sido fijado por el contribuyente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero la administración tributaria lo había intimado a regularizar su situación fiscal, a rectificar el domicilio bajo apercibimiento de tenerlo por constituido de oficio en la provincia de Misiones, en razón de que en Misiones, esta empresa que se dedicaba básicamente a la actividad hotelera, se encontraban esos hoteles radicados como actividad principal en Misiones. Y este fue justamente el criterio que tomó la Corte Suprema, o sea, a favor de la posición del fisco. Hemos señalado también en otros antecedentes, acá se vuelve a expedir la Cámara de Apelaciones en la Sala 3, respecto del alcance de la interpretación que hay que darle a la suspensión de la prescripción de la Ley 26.860. Esta ley que en realidad en su artículo 17 dispuso la suspensión de la prescripción con carácter general, o sea, para todos los contribuyentes. Sin embargo, la Cámara sostiene que la relevancia que tiene el estudio realizado por las comisiones parlamentarias, en este caso de Presupuesto y Hacienda, del Congreso de la Nación, donde justamente se discutió este tema y existía la posición en el sentido de que en función de tratarse de una norma de regularización se debería aplicar la suspensión exclusivamente para aquellos que se acogieran al régimen. Y acá destacamos que a pesar de la norma, de la disposición literal de ese artículo 17, llegó a la conclusión que esta suspensión se aplica únicamente a los casos de los contribuyentes que hubieran realizado esa exteriorización. Ahí estamos señalando también otro antecedente de la Sala 2 en el mismo sentido y de la Sala 5 también en el mismo sentido, pero aclaremos que esta jurisprudencia no es unánime. También aquí del juez contencioso administrativo número 11 destacamos un caso realmente importante porque determina el juez la nulidad absoluta del decreto 1206 del 2006, reglamentario del régimen de regularización fiscal, último blanqueo, la ley 27.260, en cuanto amplía, dice el juez, indebidamente los beneficios a los parientes, y aquí se está refiriendo a los padres, cónyuges e hijos emancipados de los sujetos excluidos. Bueno, esto obviamente apelado, veremos qué pasa en las instancias superiores. Y acá tenemos en el Tribunal Fiscal, en la causa Constantini, la confirmación de una determinación de oficio. Esta determinación de oficio fue realizado por un incremento no justificado y esto tiene que ver con la rectificación del efectivo y el consumido, un caso interesante también para analizarlo en detalle porque tiene lógicamente mucha aplicación práctica. Otro caso que nos viene de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, la Sala 4, se refiere a la inexistencia de cosa juzgada ante el sobreseimiento dictado por un juez penal por no alcanzar los pisos de punibilidad. Este es el famoso tema que siempre venimos hablando respecto del camino de doble vía, de la discusión en sede penal, en sede administrativa, y cómo juega la cosa juzgada del juez, de la resolución del juez penal respecto del contencioso. En este caso hay una situación muy particular, por eso siempre decimos que es muy importante analizar la sentencia, porque el sobreseimiento que dispuso el juez penal fue porque no se alcanzaban los pisos de punibilidad, es decir, el juez penal no se expidió sobre los aspectos de derecho y como no se expidió, obviamente
el contencioso tiene todas las posibilidades de poder hacerlo y por lo tanto no hay cosa juzgada tal cual establece la ley penal tributaria. También venimos señalando, ustedes recordarán últimamente, temas de responsabilidad solidaria. En este caso se refiere a una apoderada de una SRL. Acá la Cámara confirma la responsabilidad solidaria de la apoderada y esto es porque al analizarse los aspectos fácticos de la cuestión, se llega a comprobar una participación activa en la administración. Y este es el tema central para poder llegar a determinar la responsabilidad solidaria. La participación activa estaba dado porque era apoderada y porque tenía el carácter de firma autorizada sobre las cuentas corrientes. Así que bueno, esta es entonces la posición de la Cámara respecto de la responsabilidad solidaria. En el caso de decaimiento de planes de pagos, la discusión si el Tribunal Fiscal es competente o no es competente, en este caso la Cámara de Apelaciones concluye que no es una sanción el hecho del decaimiento del plan de pagos y por lo tanto no abre la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Bueno, y seguimos con los casos de anticipos extraordinarios. En este caso, la Sala 4 determina la procedencia de la medida cautelar. En este caso son intereses resarcitorios por la supuesta falta de pago de 3 cuotas del anticipo extraordinario del impuesto a las ganancias. Nos referimos a la resolución 5248, que tal cual advertimos, difiere este caso de otro antecedente, que es el caso Barragán, en la cual se había rechazado la medida cautelar porque no se había discutido la legitimidad de la causa fuente y la declaración jurada había arrojado monto a pagar, por lo que la cuestión debatida se refería a los intereses resarcitorios y era una cuestión distinta a la que estamos tratando en este caso. También de Tucumán, de la Cámara de Tucumán, nos viene este caso donde se hace también lugar a la acción de amparo, se ordena la inmediata rehabilitación de la CUI del contribuyente y esto en línea con lo que habíamos visto también anteriormente. La Sala 5 de la Cámara también dicta una sentencia en el sentido que es formalmente admisible la acción declarativa de inconstitucionalidad para cuestionar el ACE, y esto nos importa destacarlo. Insisto, la resolución es la admisibilidad formal, y esto porque se discutía y se discute si la acción declarativa es válida o no, justamente para cuestionar el aporte solidario. Esto es la sala 5, pero tenemos que destacar que la sala 3 y la sala 1 se encuentran en el mismo sentido. De la Cámara Federal, en la sala 5 también tenemos este caso donde se admite la acción de amparo de una asociación religiosa, este es el Camino Filial Argentina, respecto de la habilitación para iniciar un trámite de importación. Esto nos estamos refiriendo a la resolución 5271, de la cual se está inscribiendo jurisprudencia similar en este sentido. Y también nos parece muy interesante destacar este caso de la Sala 5 de la Cámara Federal, donde se expide respecto de la aplicación del beneficio liberatorio del régimen de blanqueo de la Ley 27260 por pasivos ficticios, lo cual dio origen en su momento a importantes discusiones. Un caso que también destacamos de la Sala 1 de la Cámara es el caso Monsanto, donde
se discute el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26860, un régimen de regularización por no tener inicio, esta es la base del cuestionamiento, en la Cámara de Diputados, planteo que no resultó procedente justamente en la Cámara. Y aquí en el caso Monsanto, tenemos también el caso de la ley 26860 de la sala 1, pero en forma contraria a la que vimos antes. Es decir, acá se llega a la conclusión que la suspensión de la prescripción es de carácter general, se aplica a todos los contribuyentes, no a los contribuyentes que se acogen, o sea, acá se sigue el sentido literal de ese artículo 17 que señalamos anteriormente. Y vamos a pasar a un tema que también nos parece interesante señalarlo. Esto ya viene de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo penal económico. Es el tema de las multas por falta de registración de trabajadores en relación de dependencia. Básicamente el tema de la prescripción. Y la cuestión que acá se discute es cuál es el plazo de la prescripción de la multa en estos casos. ¿A partir de qué momento debe contarse? La Administración Tributaria tiene el criterio, así lo sostuvo también en este caso, que el plazo de prescripción se cuenta a partir del momento en que la Administración Tributaria toma conocimiento de que un trabajador no había sido registrado, esto es entonces a través de las actuaciones que hacen los funcionarios de la administración y entonces toman conocimiento del mismo. No es esta la posición que tomó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, porque dice que el plazo de prescripción de la multa debe computarse a partir del momento en que el contribuyente debió registrar a los empleados y obviamente no lo hizo. Es decir, desde el día inmediato anterior al del comienzo efectivo de las tareas. Esto es de acuerdo con la reglamentación de la Administración Tributaria y por lo tanto no procede el argumento que es desde que fue labrada el acta de constatación. Un caso también muy interesante, resuelto por el Tribunal Fiscal, luego por la Cámara Federal, respecto de la multa por omisión y la ley penal más benigna. Y acá estamos hablando del régimen de transición. ¿Por qué razón? Porque la ley 27430, que lo hemos hablado varias veces, lo que hace es modificar el tema de la omisión fiscal. No cambia en general la configuración del ilícito, pero sí el tipo de la sanción, que ahora tiene un monto único, que es del 100%, pero también se cambió el beneficio que establece la ley respecto de la reducción de sanciones. Y entonces el Tribunal Fiscal había tomado una norma que era una parte de una ley y otra parte de otra, antes de la 27430 y después de la 27430. Es aquí entonces donde lo revoca la decisión de la Cámara porque sostiene que cuando hay que aplicar la ley penal más benigna, no se puede llegar a una interpretación de crear una tercera ley que tome parte de una y parte de la otra. Y por lo tanto, entonces, termina modificando el criterio del Tribunal Fiscal. Aquella Cámara señala con muy buen sentido que en realidad la ley 27430 no desincriminó la conducta de omisión, no modificó la sanción, sino que establece un quantum de la multa única, un porcentaje único. El Tribunal Fiscal, en la causa Matadero y Frigorífico Federal, tiene un criterio en este caso respecto que los delitos no tienen carácter
disruptivos entre sí de no mediar una sentencia judicial firme. Y este es el antecedente distinto al que nombrábamos antes. Quiere decir que en este caso, para que el hecho de una nueva infracción pueda generar la interrupción de la prescripción, se requiere de una sentencia judicial firme, criterio que avalamos totalmente de acuerdo con la posición jurisprudencial de la Corte. Aquí estamos ante una situación que también se presenta en la práctica, un contribuyente que se le aplican multas materiales, distintos montos, individualmente ninguno de ellos alcanza a requerir la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Fiscal, sí, si se suma, y entonces acá el Tribunal Fiscal reitera la vieja posición respecto que en el caso de multas materiales, la competencia del Tribunal Fiscal requiere de superarse los montos exigidos por la ley, pero en forma independiente. Es decir, cada resolución debe fijar su monto y debe exceder el monto que establece justamente la ley. En este caso también del Tribunal Fiscal, la procedencia de la determinación de oficio realizada a los herederos forzosos por hechos imponibles perfeccionados en cabeza del contribuyente antes de su fallecimiento. Es decir, si en el momento de la determinación de oficio falleció ya el causante, aparecen los herederos forzosos, es legítima la pretensión del fisco de la determinación de oficio a estos herederos forzosos. En el caso Cabrera, de la Sala 3, un caso que realmente vemos muy pocos en la jurisprudencia, donde acá la Cámara dispone que corresponde la revocatoria de la inscripción del contribuyente en el régimen de autónomos si el contribuyente probó que se desempeñó siempre en relación de dependencia y fue el fisco el que de oficio hizo su inscripción y por lo tanto el fisco no probó que la inscripción fue voluntaria por parte del contribuyente, que podría haber ocurrido y por lo tanto falla en el sentido que corresponde la revocación de la inscripción de autónomos. En materia de la justicia, de los jueces, acá tenemos un antecedente de el juez federal de primera instancia de Civil Comercial de San Martín, donde dispone la inconstitucionalidad de la resolución 8 del 2019 del Consejo de la Magistratura en cuanto incluye la retención de impuestos a las ganancias a los magistrados. Vamos a ver también otro caso que tiene alguna vinculación. Nos estamos refiriendo a los magistrados que toman posición a partir del año 2017. El caso Digital Radio, un caso del Tribunal Fiscal respecto del impuesto a las ganancias, donde se confirma la determinación de oficio en cuanto el fisco había impugnado la deducción de monotributistas en el impuesto a las ganancias. Sabemos que hay determinado tipo de límites y ahí el contribuyente no pudo aportar ningún tipo de prueba, quisiera cambiar este criterio que en definitiva se tuvo. En este caso de Melo, también otro caso interesante, esto reitera alguna posición anterior que hemos visto ya en otras reuniones. Aquí hay una determinación de oficio que es realizada al contador fiscal del Tribunal de Cuentas de Misiones. Esto es por el criterio que toma respecto a determinadas remuneraciones el Tribunal de Cuentas de Misiones, como consecuencia de lo cual no le retiene el impuesto a las ganancias y como consecuencia de esto la FIP le reclama al contador fiscal justamente el impuesto a las ganancias por no haber actuado el agente de retención. Acá el Tribunal Fiscal revoca la decisión de la administración tributaria. Bueno, seguimos con nuestra jurisprudencia.
aquí tenemos la desestimación del argumento de la FIP para rechazar una reorganización societaria, porque el fundamento es que no estaba contemplada la actividad de la sociedad escindente en el objeto social, pero lo que es importante que la Cámara sostiene que no estaba contemplada en el objeto social del estatuto quedó probada a través de un peritaje y para la Cámara esto fue suficiente para revocar el criterio, en definitiva, de la administración tributaria. Seguimos con los casos de los jueces. Ahora el caso Agüero Iturbe, en realidad es un fiscal. Este caso viene del juez contencioso administrativo federal número 9 y acá se declara la inconstitucionalidad de la ley de impuesto a las ganancias respecto de este fiscal que había ingresado después del año 2017 y se lo hace en base a violar el principio de igualdad de la Constitución Nacional. El criterio es que a igual función, igual remuneración, y en este caso, por incidencia del impuesto, se había violado justamente esa disposición. Acá tenemos un caso interesante del Tribunal Fiscal, la procedencia de este instituto de 20 reemplazo ante la inexistencia del requisito de generar los bienes de uso por ganancias grabadas durante los 2 últimos años anteriores a la enajenación, un caso también realmente muy interesante para poder ser analizado. Este caso del Tribunal Fiscal también lo destacamos, la sala D, el caso Norauto, porque era un contribuyente que recibe un aporte irrevocable de una empresa matriz francesa. Luego esto se renuncia, la administración tributaria interpreta que esto estaba alcanzado por el impuesto a las ganancias, pero la posición del Tribunal Fiscal es que en realidad esos aportes irrevocables habían sido destinados a constituir reservas para absorber pérdidas, como consecuencia de lo cual no implica eso una modificación cuantitativa del patrimonio neto, dado que esos aportes no forman parte del pasivo de la sociedad, ni lo formaron en ningún momento y por lo tanto no puede tener implicancias impositivas. Caso realmente muy interesante. Como también este caso Goodman del Tribunal Fiscal, que habla de un tema que pocas veces lo vimos en jurisprudencia, es el cómputo de los impuestos análogos computables en el país. Una persona que trabajó en Estados Unidos sufre el income tax, el impuesto a la renta de Estados Unidos, y lo interesante que acá se discute las dos clases de impuestos en Estados Unidos, el impuesto federal y el impuesto local de Nueva York. La conclusión fue entonces que el impuesto federal es computable como pago a cuenta en el país, no así el estadual, justamente porque la ley de impuesto a las ganancias se refiere al cómputo de los impuestos análogos, pero de los impuestos nacionales y por lo tanto no está contemplado como impuesto análogo el impuesto local pagado en Estados Unidos. Este caso Padrevita que vimos antes en el Tribunal Fiscal, otro tema que era la parte procesal, la legitimación de la FIP de poder hacerle reclamo a los herederos forzosos, acá tiene otro aspecto que se discute, que es el cómputo de crédito fiscal. En este caso, se le había dado una retribución que se le había reconocido a un redistribuidor, pero en realidad ahí se había aplicado notas de créditos emitidas por el propio distribuidor, es decir, el distribuidor se tomó un crédito fiscal sin la factura, documento equivalente, porque el crédito fiscal lo tomó en base a las notas de créditos que él mismo había emitido correspondiendo al subdistribuidor.
De esta manera, el Tribunal Fiscal coincide con la Administración Tributaria en lo que hace a la improcedencia del cómputo de crédito fiscal, fundamentalmente por faltar a este argumento que es el de la documentación respaldatoria. En el caso de Remis Ciudad Paisaje de la Cámara Federal, también acá se confirma la gravabilidad en el IVA del servicio de radio llamado, brindado por una empresa de taxi. Acá se hace una distinción entre lo que es el taxi exento y el radio llamado grabado, y por eso se confirma el criterio de la administración tributaria. De la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata tenemos este otro antecedente, en el sentido que la emisión de facturas con defectos formales no habilita la exclusión del monotributista, porque lo que sí lo inhabilitaba era su no emisión, pero no el caso de que tenga defectos de tipo formales. Respecto del blanqueo que vimos antes de la ley 27260, la posición de la Cámara de San Martín en el sentido de que no procede los beneficios fiscales respecto del monotributista que había sido excluido por superar los límites de ingresos. Lo mismo que la Cámara Federal con la confirmación de la sentencia de exclusión del monotributo por un contribuyente que no había podido justificar la adquisición de dólares y propiedades al haber hecho una inversión como tal. Y ya para terminar, quería concluir con este tema que viene de la Cámara de Apelaciones, la confirmación del procesamiento de un contador público como partícipe necesario respecto de un delito fiscal, donde aquí se atienden a elementos fácticos que en definitiva recoge la Cámara. Yo tengo una pregunta de Roberto Murmis, que respecto del tema que nos tocó hoy, el proyecto del impuesto a las ganancias mínimas, nos dice que entonces no sería ya un impuesto a las ganancias, sino sería casi un impuesto a los ingresos brutos. Bueno, yo diría de otra forma que este impuesto a las ganancias queda totalmente desnaturalizado por varias razones. Primero, porque se obliga a realizar un pago a cuenta, y ese pago a cuenta del 15% se toma en consideración los resultados contables y no los resultados impositivos. En segundo lugar, porque ese pago a cuenta es definitivo, es decir, si el contribuyente llega a tener un quebranto impositivo en el impuesto a las ganancias, ese pago a cuenta es definitivo, se considera como un impuesto, y por lo tanto el contribuyente no tiene ninguna posibilidad de recupero. Desde este punto de vista hay una clara desnaturalización del impuesto a la ganancia, porque ya indudablemente no se está grabando una renta, sino una presunción de renta, y por eso que en nuestra presentación hicimos alusión a la doctrina de la Corte sobre ganancia mínima presunta, que desde nuestro punto de vista sería aplicable por todos los conceptos que hemos desarrollado.